bienvenidos a otro episodio más de Vivo Podcast. Estuvimos ahí de parón por mucho tiempo, pero muchas gracias por la espera. Queremos hacer todo con excelencia y al tiempo de Dios. Entonces, su servidor Miguel Aikens y mi co-host Laura Porras, estamos súper agradecidos de nuevo de volver a grabar con ustedes. Y hoy tenemos un invitado de lujo, se llama Jesús Mena. Ahorita nos va a contar un poco más de su historia, pero no sin antes agradecerle también a nuestro patrocinador Namasol, que quedan en Multicentro Sabana. Acaban de colocar una cafetería muy chiva y aquí tenemos nuestros cafecitos fríos y calientes y todo, y súper agradecidos con ellos por la confianza. Vámonos sin más. Entonces ahora sí, Jesús, bienvenido a la mesa de Vivo Podcast. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, primero de todo. Generalmente soy yo el que está de ese lado, correcto, ¿verdad? Entonces, correcto. Es muy fresco también estar de este lado, conversar un poquito temas de interés, y muy agradecido porque me hayan tomado en cuenta. No, pues para nosotros es un placer. Claro, gracias a vos más bien. Es un honor tenerte acá y sabemos que este podcast va a ser de mucho aprendizaje para nosotros, ¿verdad? Y también mucha gente va a salir muy beneficiada de todo lo que vas a compartir. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Buenísimo. Entonces empecemos, a ver. Siempre empezamos con tal vez como si querés presentarte un poquito para que la gente tenga una idea de quién es Jesús, qué haces, un poco más del currículum, si nos puedes contar. Bueno, básicamente pues me he dedicado toda mi vida a ser un aprendiz del movimiento humano. Okay. Eso es como podría definir lo que soy. He estudiado ciencias del movimiento humano en la UCR, he llevado bastantes capacitaciones y cursos al respecto y me dedico pues a eso, a ser entrenador. Y después de eso llegó una parte comunicativa, en la cual tal vez nunca estudié con el objetivo de llegar a eso, pero poco a poco me fui formando y me fue interesando más el tema de allá en plena pandemia empezar a hacer precisamente un podcast, un proyecto en donde pudiera tener como la facilidad de exportar ciertas ideas que tenía y empezar a investigar un poquito cómo era, básicamente, porque tal vez no era como tan conocido el tema. Y ya de ahí formándome un poco en la U Creativa, que llevé ciertos cursos de podcasting y ciertas cosas. Y de ahí llevo como hoy en día las dos cosas de la mano, que es como la parte de narración de competencias y todo lo que es como comunicación del fitness, y la parte de ser entrenador, que pues sigue estando ahí latente. Entonces, pues en resumidas cuentas, a nivel de lo que hago, eso soy, pero a veces uno es más que la profesión, ¿verdad? Correcto. Entonces, pues básicamente a eso es a lo que me dedico, más sin embargo creo que soy bastantes más cosas que eso, ¿verdad? De fijo. Claro. Mae, contanos un poco también, digamos, ¿qué más sos, mae? Porque, digamos, como eso que vos estás contando, creo que ha sido muy transparente como en Efecto Fitness, que es tu podcast, mae. Yo cuando empecé a investigar que quería hacer un podcast, me topé con el tuyo, mae. Y yo le dije al lado, ahí vi el de Jesús, ese funciona como de esta manera, como yo haciendo mi propia investigación. Y, me gustó mucho el formato tuyo, mae. Gracias, mae. Entonces, también parte de Vivo, mae, curiosamente es por vos también. Sí, muchas gracias. Mucha influencia de tu podcast también. Personalmente he llorado con algunos episodios del podcast que han sido muy, muy fuertes. Qué bonito, gracias. Y tenés toda la razón, uno es más de lo que hace, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Yo soy psicóloga. No, pero, ¿quién más, es usted, verdad? Y para hablar un poquito de eso, como para irlo enfocando un poquito en el podcast, tenemos la pregunta de rigor, ¿verdad? ¿Qué es para vos hoy en día, para Jesús, con toda su identidad, qué es para vos estar vivo? Ok, bueno, y para mí estar vivo es ser consciente de que tenemos la libertad de llevar la vida por donde queramos todos los días. Okay. Entonces, muchas veces el estar vivo, vos lo agarras por un camino que es bueno para vos y para los tuyos, y muchas veces no. Entonces, para mí ser vivo es tener esa conciencia de que yo me levanto hoy y si voy para atrás y empiezo a hacer cosas que no están bien conmigo mismo, esa es mi opción de estar vivo, así es como yo lo elegí. Si yo, por el contrario, me levanto y empiezo a hacer cosas que más bien me aporten, salgo de problemas de los que tenía, tengo ciertas situaciones que resolver y voy limpiando un poquito todas esas áreas, esa es mi opción de estar vivo también. Y siento que muchas veces esa es la gran diferencia, digamos, que tenemos los seres humanos, ¿no? Esa conciencia de estar vivos. Y no solo el hecho de dar como por sentado un montón de cosas y tener un día con rutina, sino saber que tengo la libertad de, no importa la edad, no importa los recursos, hay un montón de cosas que uno puede mover, hay otras que no, pero hay un montón de cosas que uno puede mover, y quitando el libre albedrío de la vida, la parte que a mí me corresponde y que yo sí puedo controlar,
tratar de hacerla lo mejor posible. Entonces, pues para mí eso es estar vivo. Ok, no, súper bien. O sea, es como la capacidad de poder tomar sus propias decisiones y darse cuenta de que hay muchas cosas que uno puede controlar, ¿verdad? Totalmente. Que es en lo que fallamos muchas veces, ¿verdad? Y vos dijiste algo que a mí me resonó mucho, que es que, ok, yo puedo tomar decisiones de hacer lo que me acerca a sentirme vivo. Sí. También puedo tomar decisiones de hacer lo que me aleja, ¿verdad? Y muchas veces tomamos esas decisiones que nos alejan. ¿Alguna vez te has encontrado como en ese momento donde vos nada más te vas encarrilado hacia ese camino donde te alejas a sentirte vivo? Sí, yo creo que muchas veces en el momento tal vez no sos consciente hasta que ya saliste de eso, ¿verdad? Pero a veces hay conductas de aprendizaje que uno ha tenido, por ejemplo, desde la crianza y ya después tuviste que ir reaprendiendo conductas o aparte de eso, propias decisiones por experiencias que uno viva, que uno ve que quizás alejaste a personas que eran importantes para vos o vos mismo te quitaste hábitos o cosas que te hacían una mejor persona. Y ya después hacerse consciente de eso, entonces te lleva a retomar el camino para tratar de buscar siempre lo mejor para vos. Entonces, sí me ha pasado, quizás más joven, cuando era tal vez adolescente o así. De ahí en adelante siempre he tratado más bien de, si hay algo muy tentador o muy chiva o que me parece genial, algo o alguien inclusive, pero no me hace bien o no hace bien a los míos o veo que no aporta a lo que yo estoy, en lo que yo estoy enfocado, prefiero dar un paso hacia atrás para no irme de jupa hacia lo que sé que tal vez no me va a traer cosas positivas a posterior. Sí, no, súper No es bien. fácil, ¿verdad? Claro, se No, dice muy fácil aquí sentado, pero por Sí, supuesto. en el y cuando uno momento, está en ese camino específico donde no te está aportando nada, tomar la decisión de dar el paso de salir es muy, muy difícil y de muchísima valentía, ¿verdad? Sí, a veces esa decisión como que ya vos la tenés consciente de que tenés que tomarla, pero ese paso es lo que cuesta, ¿verdad? Justamente dar ese paso a seguir y volver a retomar tu vida como vos querías o lo que vos querés para tu vida en términos de sanidad, ¿verdad? Nosotros, bueno, lo hablábamos acá, que creo que el podcast nosotros lo queremos ver como algo integral. Queremos que se hable siempre de como el estuche. Entonces el estuche va a la parte física, la parte espiritual y la parte mental. Entonces, creo que ese siempre ha sido el foco del podcast. Mae, y de hecho, como parte de estas cosas, hablamos de historias con muchísima transparencia. Mae, yo en tus podcasts me gustó mucho cuando pasaste por tu situación física. Yo obviamente no te conozco, mae, entonces no sé mucho qué fue lo que pasó. Tengo noción por lo que vos contabas y demás. Pusiste un podcast como de lunes a viernes, ¿cierto? ajá, sí. Y ese podcast de lunes a viernes era entiendo que era por la parte de quimio, ¿verdad? Correcto. De lunes a viernes y realmente eran como siete sesiones. Ajá. Y, mae, contanos un poco de ese proceso, mae. ¿Fue complicado? ¿Fue mentalmente, digamos, físicamente? ¿Cómo te sentiste, mae? Sí, al final yo grabé, 5 episodios, Ujú. que fueron las primeras 5 quimioterapias, pasando por un proceso de cáncer y un proceso de tener que, pues obviamente, someterme a este tipo de tratamientos. Y yo tenía pensado, en un inicio me dijeron 7 sesiones, Ujú. que es un complejo BEP, así se le llama, digamos, a ese tipo de quimios, porque hay infinidad de quimios. Entonces, la que me tocaba a mí era esa. Y yo grabé la de lunes, grabé la de martes, siempre grababa después de que llegaba de las quimios. Ok. Ya. Entonces yo llegaba, porque mi idea era grabarlo, según yo bien loco, mientras grababa, mientras recibía la quimio. Ujú. Pero no lo hice porque yo tengo mi propia grabadora, una Zoom H4 que ahí puedo agarrar y grabar. Pero había mucha gente a la par, ¿no? Que no quiere un mae escucharlo que está hablando papaya durante Durante 2 el tiempo, horas, ajá. sí, cuando lo que menos quieres es escuchar nada. Muy probablemente solo quieres dormir, no quieres casi ni estar ahí, Ujú. realmente. Claro. Entonces, quizás para dar un poco de contexto y llevar un poco las cosas en orden, pues todo empezó por obviamente tener un diagnóstico de cáncer bastante temprano y controlado, pero Ujú. que era lo que era. Y pues que tuve que pasar primero por una operación de biopsia y después de eso pues me dijeron que era necesario tener que llevar quimios, que no era como que con la biopsia y la Ujú. operación ya estuvo. Entonces pues al tener que paralizar la vida de un día para otro, porque literalmente fue un día para otro, entonces se me ocurrió y yo dije, bueno, yo tenía mi proyecto que es el podcast,
tengo una plataforma abierta, Ujú, es el momento perfecto. Mi proyecto, mi empresa se llama Efecto Fitness. ujú, Pues, ¿qué efecto le voy a dar yo a la gente sobre fitness si no es ahorita? O sea, Ujú. cuando se me va a ir probablemente cierta parte de la masa muscular, me voy a quedar pelón, me voy a quedar sin cejas, sin barba, todo, sin energía también. ujú. Entonces, normal. Entonces, decidí hacerlo y llegué a la primera sesión y grabé. Ahí no tenía síntomas porque la primera sesión bien. Ujú. Llegué el martes, grabé la segunda y bien, realmente todo tranquilo. El miércoles, cuando llevé la tercera sesión, yo estaba en el baño, normal, y cuando salí me llegó un correo. La oncóloga que tuve y que tengo a la fecha, porque obviamente uno tiene que seguir en control durante Ujú. muchos años, no es la mejor a nivel de pedagogía, digámoslo así, a nivel de comunicar las cosas, típico de ciertas personas del área de salud. Ujú. Y me mandó un correo así tranquilamente diciendo que no eran 7 quimios, sino que eran 21, básicamente. Uf. Mm, Entonces, fue bastante duro, creo que y fue, o sea, yo siento que he tenido bastantes momentos duros en mi vida, pero me acuerdo que ese fue uno de los más duros que he tenido porque yo estaba preparado mentalmente para 7, ujú, ¿ya? Y yo dije, bueno, yo lo aguanto, es una semana y tal. Y cuando me dijeron que no eran 7, sino 21, porque no ujú. era un complejo, sino 3 por 7, 21, obviamente. Mm. Entonces fue duro, fue difícil y se me quitaron las ganas de grabar de Claro, ma. bombazo. Yo dije, ma, ya no quiero grabar nada. Entonces decidí tomármelo con calma y no comuniqué eso. Nunca Ujú, lo dije. En el episodio de miércoles que grabé, yo ya sabía que era 21, ujú. pero no lo grabé, no lo dije. Solo lo omití y Y me quedé seguí. pensando ahorita que vos decís eso. Sí, nunca lo dije, nunca Sí, lo sí, dije. sí. Entonces grabé la sesión de miércoles, grabé la sesión de jueves y la sesión de viernes. Y después de la sesión de viernes, ya ahí me quedé, no quise grabar ni siquiera los otros, las 6 y las 7, que eran a la siguiente semana. Después te dan unos 4 o 5 días de descanso y vas con otra vez repetir lo mismo 2 veces más. Ujú, Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y martes, lo mismo. Entonces, no quise grabar más, nunca le di, de hecho, como un final. ujú. Y de hecho, pues adelanto que sería como una primicia, digámoslo así, que le voy a dar final Es cuando un inicie. spoiler aquí. Sí, cuando inicie mi quinta temporada del podcast mío. Ok. Ahí tengo que darle un cierre a todo esto, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, ahí es donde lo voy a hacer, pero en ese momento, pues lo que decidí era, realmente yo divagaba, o sea, yo, primero porque ya con el paso de los días ya estaba bastante medicado, se Ujú, siente uno, pues, drogado, básicamente, te sentís débil, tuve incluso un par de episodios de, se puede decir, como de alucinaciones, ujú. sobre todo en la noche y así, me levantaba, yo no sé si ustedes son fan del anime o no, Sí, ¿sí? confirmo. ¿Has visto Death Note? Sí. Bueno, yo era básicamente un Shinigami. Yo agarraba las Ajá. manzanas a las 3 de la mañana y me las comía que me escurría el codo. No sé por qué, Qué me podía loco. comer 4 manzanas seguidas a Ujú, las 3 de la mañana. Las manzanas y las uvas, era como ujú, frutas muy frescas y era lo único que me entraba, digamos. Entonces, pasaba como por muchas cosas en las cuales tenía que mantenerme eh, firme ujú. mentalmente. Y conforme fue pasando los días, obviamente, y la cantidad de medicamento va haciendo que vos, si no te controlas, perdés un poco la cordura, también sobre todo por ser tan seguido. Hay quimios que son todavía más duras, depende del tipo que sean, pero es una cada 22 días, una cada 15 días. Entonces, claro, son durísimas, son quimios tipo roja y la gente pasa súper mal. Cualquier quimio es horrible. En el caso mío, quizás no eran tan fuertes el tipo de quimio, pero era demasiadas horas, demasiado químico. Ujú. En total eran 6, 7 bolsas lo que te pasaban desde las 7 de la Pucha, sí. mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, Ujú, y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Entonces ya el viernes ya vos llegabas muy mermado. Entonces, pues fue una semana complicada, pero creo que una de las formas en las que pude soltar lo que tenía era precisamente a través de lo que me gusta, que es ujú. hablar y Claro. comunicar. Entonces, literal, llegaba con, te dejan la vía puesta. Por dicha, mis venas aguantaron. Importante hacer deporte, obviamente. Ujú, Ajá. Entonces, mis venas aguantaron. Me decían que lo máximo que podía aguantar era 3 días. ujú. Que ya los 3 días obligatoriamente te quitan la vía y te la ponen. Ok. Pero no todas las vías aguantan, ¿verdad? En la mañana llegan y te meten un poquito de solución A ver fisiológica si. a ver si todavía está o si ya Ujú, se taponeó, que a mucha gente le pasa. Entonces a mí me tapaban la vía, entonces yo con la mano que me quedaba ahí me tiraba en la cama todo medicado y empezaba ahí a hablar así, ¿no? Y ese era yo, digamos, Muy real, muy sí, real. total. ujú.
Y ya después de que pasó la primera semana, vino como la etapa más dura porque realmente las quimios a mí no me pegaron tanto. Sí era mucho medicamento, entonces usted se siente diferente, se siente muy extraño. Pero lo aguantaba bien. Yo estaba listo para la guerra. Yo me mentalicé para eso. Pero lo que más me golpeó fueron unas inyecciones que te ponen después, que se llaman filgastrin, que lo que hacen es que van a la médula espinal y te reactivan el sistema inmune, porque las quimios te bajan el sistema inmune. Y esas inyecciones han sido lo peor que me ha pasado en la vida. O sea, son durísimas, muy, muy duras. Entonces, esas inyecciones sí me hacían sentir muy mal, muy, muy mal. Y eran 5, una cada día, no había quite, digamos. Apenas terminaba las quimios, no había descanso, porque eran la semana siguiente, lunes, martes, miércoles, jueves, así, pero de inyecciones. Y las inyecciones son de cualquier cosita que te la puedes poner vos mismo. O sea, literal, y ya. Me la ponía mi papá, que es enfermero, entonces él llegaba a la casa y me ponía la inyección, pero ni duele ni nada, es lo que te hacen el cuerpo. El efecto, digamos, sí. Claro, me imagino lo que tiene que pasar para que el sistema inmunológico Claro, se es que reinicie, te va ¿verdad? directo a la médula, entonces Claro. te sentís muy mal, te sentís como si tuvieras una quiebrahuesos todo el tiempo y muy, muy mal, muy mal. Qué duro. Entonces, cuando ya tenía esos síntomas, ahí ya no podía grabar. Y ahí sí ya no tenía energía, pero para nada. Y ya después venía otra vez. Yo sabía que me quedaban 2 tandas iguales. De lo que acababa de vivir, 2 tandas iguales. Entonces, de ahí quedó. En 5 días, básicamente. Pero Sí. siento que fue un escape bonito. Una muy buena salida. Ok. Claro. Oh, no, dale. Ok, no, bueno, es que yo me pongo a pensar, ¿verdad? Porque yo también soy entrenadora Ujú, y yo sé, nosotros sabemos cómo es el estilo de vida de un entrenador, ¿verdad? ujú. Tal vez, no sé si das clases en la madrugada, antes de la Tengo quimio. la dicha de que casi no doy clases de madrugada. O sea, doy clases 8 o 9 de la mañana Ah, súper bien. y todas las tardes y noches, eso sí. Ok, Soy entonces, Batman, digamos, básicamente. imagínate, ¿verdad? Desde las 8 de la mañana, Ujú. tarde, noche, y uno pasa aquí y es una Sí, eso actividad sí. súper física, Totalmente, ¿verdad? Uno llega a la totalmente. casa con ganas de apagarse Sí, y el claro. otro día a lo mismo, ¿verdad? Y programabas o Total. programas, Sí, ¿verdad? claro. Ujú, Entonces también es bastante trabajo y uno aparte tiene su vida social y todo, ¿verdad? claro. Entonces yo me pongo a pensar en ese nivel de actividad y vos decís que de un día a otro tu vida cambia, ¿verdad? Totalmente. Y entras en un impasse. ¿Y qué pasó ahí con vos, verdad? Ya no hay tanta actividad, Ujú. ya no estás todo el día moviéndote, hablando con gente y tu cerebro no está en esa interacción. ¿Descubriste algo? ¿Pasó algo con vos? Y de hecho, creo que cuando vos te diste cuenta, bueno, creo que es en el episodio de lunes, vos contás Ajá. justamente eso, como fui a dar clases, nadie sabía, yo nada más estoy ahí como, en automático, ¿verdad? Claro. Como esa sensación de que usted está, o sea, que tiene que ir a dar clases, que la gente llega con sus problemas, con sus historias, de que aquel que se roba reps, de que aquel Sí. que le cuenta toda su vida. Ritmo de vida súper dinámico. Ajá, y Exacto. eso que dice Lau, digamos, como, ¿qué pasaba por tu mente, qué pasaba a nivel espiritual, qué pasaba a nivel físico? Ya más o menos nos contaste todas esas sensaciones Ujú. y psicológico, digamos, porque... Claro, bueno, yo siento que por el producto de varias cosas que tuve que vivir en mi infancia y en mi adolescencia, tengo un cuero bastante duro, digamos, Ujú, para poder aguantar cosas fuertes. Y yo más bien siempre le pedí a Dios que si algún día en mi familia algo así tenía que caer, que me cayera a mí. Que yo sabía que yo puede manejar. lo podía manejar, claro. Entonces, cuando me pasó, sí, yo tuve una sensación de que algo no estaba bien conmigo. Sentía como una pelotilla, entonces nunca juego con la salud. Inmediatamente saqué cita, sin saber que ahí me estaba salvando la vida, Ujú, básicamente. Y saqué cita en un hospital privado rápido, no le dije absolutamente a nadie, solo a mi mejor amigo de toda la vida. Entonces, siempre hay que decirle a alguien, por lo menos a una persona. Es como si te vas a la montaña y no le decís absolutamente a nadie. sí, ¿quién te va a Te encontrar? pasa la de Aaron Ralston, ¿verdad? Y Ujú, te quedas sin un brazo ahí, por quedarte atrapado y no haberle dicho a nadie. Entonces, sí le dije a él, pero solo a él, nada más. No le dije, pero a nadie, a nadie, a nadie. Y bueno, ya llegué y me acuerdo que cuando me di cuenta o cuando tuve esa sensación fue un jueves y yo competía en The Series o en la competencia, ¿se acuerdan? La de cumbre de Rich. cross, ajá, exacto, el sábado, Ujú, digamos. Entonces yo fui a competir y todo en RX y fui a competir con la sensación de incertidumbre, de decir, ujú, bueno, porque la cita era martes, ¿ya? Entonces yo me sentí eso un jueves y el jueves en el parqueo saqué la cita de una ujú, vez
pero tenía que ir, era en una fecha en San Carlos, entonces tuve que ir, llevaba atletas y entonces ya uno se pone en modo eso, pero de vez en cuando así, estaba como en la compa y me quedaba laguneado pensando, Claro. de que uno decía, ¿Qué sigue? ajá, claro. Ujú. Entonces terminó eso, llegó el martes, fui. Y rápidamente llegaron y me dijeron, sí, claro, ¿no? En un ultrasonido ahí, mientras me hacían así, no, claro, es fijo, es lo que tienes cáncer. Te lo Así dicen así, casual. sí, sí, sí. Ah, bueno, gracias. Como Entonces así. ya me dijeron que me sacara otro examen ahí mismo, entonces era como un examen más profundo, ya lo hice. Y bueno, y yo me fui con los papeles al carro y literal era como 4:40 y daba clase de 5. Entonces queda muy cerquita del Gols. Entonces llegué al Gols, di 2 clases normal en automático. Y de ahí, uno no sabe muy bien, obviamente, qué decir, qué hacer, cómo tomárselo. Ujú. Pero no sé por qué, porque tal vez ni siquiera sentido tiene, pero yo tenía en mi corazón que todo iba a estar bien. Ujú. Que más bien sentía como un alivio de haberme dado cuenta, ya. Ujú. Porque no me dolía nada, no sentí nada, sino que realmente fue una sensación súper pequeña. Cuando un cáncer duele, ya no hay nada que hacer. Si te duele, si, no sé, si vas a orinar y orinaste rojo, si ese tipo de cosas, es que ya ahí no hay nada que hacer, ya ahí estás hasta arriba. Entonces yo sabía que era algo temprano, de hecho mismo me dijeron, no, ahí mismo me dijeron, no, pero según lo que puedo ver, está encapsuladito ahí, es algo pequeño y tal. Entonces, bueno, bien, llegué a donde mi amigo, el que le había contado. Ujú. Nunca le había visto una crisis de ansiedad como cuando llegué ese día. Estaba muy nervioso, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya le conté y solté todos mis sentimientos ahí porque, bueno, yo en mi casa, sobre todo a mi madre y a mi hermana, siempre les presento una versión trabajada de mis emociones, Ujú. siempre. Las cuido en ese aspecto, así nací, así crecí, así me acostumbré. Entonces solté todo lo que necesitaba con mi amigo y cuando ya llegué donde ellas, llegué a conversarles, Vos sos el hijo ¿verdad? mayor, digamos. Yo soy el menor, El menor. pero soy el mayor, Sí, digamos. sí, ok, O sí, sea, sí. soy Por el eso te menor, pregunto, porque soy el menor en edad, sí, digamos. a Pero veces eso que siempre... vos decís a veces pasa, digamos, en familias, no así como igual las familias, más que se Sí, evidencia sí, todo. sí. No, En la mía, pasó, en la pero- mía. sí, sí, en la mía, por ejemplo, no, Ajá. que yo siento como que a veces puede ser el hermano mayor o bueno, depende de la dinámica familiar, ¿verdad? Pero De los siempre hay alguien, roles. ajá, siempre hay Claro. alguien que Yo está, siempre asumo el rol de hermano mayor en la gran mayoría ujú, de Sos circunstancias. el ok, el cuidador. Sí, sí, y así he sido desde niño. Entonces, bueno, y básicamente tocó, pues, comentarles cómo decís una noticia de esas, con el bebé de la familia, ¿verdad? ujú, El feed de la casa, tras de todo, que es el que hace deporte, el que entrena, el Claro. que está saludable, el que promociona salud. el que promociona salud, el que Ujú, compite en X deporte desde los 9 años, bla, bla, bla. ujú. Entonces, aunque nunca ha sido bueno, pero compite. Hay salud, Entonces, mae. sí, hay salud. Y ¿cómo decís eso? ¿Verdad? Sí. Entonces, se los pinté como si fuera un cuento, así como si le estuvieran narrando a un niño, casi. Que tengo una pelotita aquí, entonces ahí me dijeron que probablemente me van a tener que operar. Y claro, por más que se los dije de esa forma, pues hubo una alarma muy grande. Y después lo que tuvimos que hacer es, bueno, ellas dos viven juntas, pues, pero está mi papá que vive por aparte, aunque nos llevamos bien y todo, y me tocó ir a buscarlo a él también, Ujú. obviamente. Entonces fui donde mi padre, lo busqué, y de él al ser enfermero, pues, entendía más, Ujú. ¿verdad? Claro. Claro, Entonces, era más fácil comunicar el mensaje sí, claro. y también él me imagino, bueno, yo por ejemplo, mi esposa es enfermera también y a veces estamos y sabemos de alguna situación familiar y tal vez ella ve el diagnóstico y es como, Claro, sé que usted quiere la versión tuanis o claro, la claro, versión de sí, sí, verdad. exacto. Ujú, ujú. Y de ya yo le enseñé pues todo. Y de ahí básicamente a veces, o la gran mayoría de ocasiones, la enfermedad y la desgracia unen y hacen que uno tenga que hacer un equipo. Entonces, esto trajo cosas muy buenas a mi familia, que fue que la unió y la fortaleció un montón. Ujú. Entonces, pues bueno, y simplemente nos unimos y empezamos a hablar y literalmente a los 2, 3 días ya yo tenía cita con un gran médico, no sé si puedo decir el nombre. No, dale. Sí, Sí, claro. Sí, sí. el doctor Grunhaus del Hospital Sima. Sema es increíble, Ok. es espectacular. Cualquier persona que necesite de urología, cualquier hombre que Ujú, necesite ujú. de urología, es espectacular. Entonces fuimos donde él y literal me revisó y me dijo, te opero mañana. Mm. Entonces ahí fue donde yo tuve que llamar a todos los lugares donde trabajaba y
decir, bueno, y mañana no llego, Ujú. para que sepan que probablemente voy a estar una temporadita afuera. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, llegaron, me operaron y después de la operación pasó algo que era un poco incómodo, que era que me operaron y ya, una operación ambulatoria de un día para biopsiar y demás, pero cuando ya salí, tuve que regresar a trabajar mientras me daban los resultados. Ujú. Entonces la gente asumía que ya usted está bien, ya, porque ya te veían en el trabajo y Ujú. como te veían Había igual. alivio, un poco de Claro, alivio de las claro, pero personas. yo sabía que faltaban los resultados. Luego llegan los resultados, me dicen, mira, sí, es un carcinoma y ocupamos quimio y no sé qué, entonces va para atrás de nuevo. Entonces fue un poco complejo, pero bueno, ya después de eso, entonces tocó el día de ir a los trabajos y ya decir, me voy a ausentar unos meses, ya no es una semana, Ujú. era de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 o 5 meses, donde básicamente me bajé todo eso que vos decías de ese dinamismo, ¿verdad? De ser entrenador, atleta y hacer este tipo de proyectos y cosas. A mí me encanta mi día lleno, a mí me gusta, es el ritmo de vida que a mí me gusta. Y de ahí, literal, solo me preocupaba por poder comer, por poder dormir. Yo estaba preparado, curiosamente, a veces Dios hace cosas que son vaciloncísimas. Yo estaba en Denny's, pasé un toque a Denny's porque se me descargó el cel. Y ahí es un gran spot para cargar el cel. Obvio, mae. Internet y Para todo. eso y para Apunten. trabajar, sí, claro. Cafecito con refill. No, Sí, mentira. totalmente, sí. Y entonces pasé y me compré ahí un chocolate de refill y estaba ahí en la compu y mientras lo que ocupaba era cargar el cel. Y entonces en las mesas del puro fondo me topo a un caballero, don Chicho Quesada. Mm. Y entonces me topo a Chicho en el fondo, el maestro está ahí en su brete, en su bar. Y entonces ya lo saludo y era un día antes de mi primera quimio. Era el último día que yo estaba ante los ojos de la gente, digámoslo así, que fui, trabajé y todo normal. Ujú. Y entonces ya hablé con él. Me acuerdo que hablé con él y fue una conversación que no sabía que necesitaba, pero la necesitaba. Y él, me acuerdo muy bien que él me dijo, prepárese para la guerra. O sea, prepárese para la guerra que viene y supérela. O sea, él me dijo que tenía muchas herramientas yo como persona y me dio como ese speech motivacional que ocupaba, pues. Ujú. Y me acuerdo que él en ese momento estaba muy lesionado y no sabía si iba a poder ir a los games. Ok. Y él me dijo, ma, yo voy a ir. Tengo una mano hecha Con- mierda, pero yo Con voy esa a ir. certeza, sí. Yo estoy seguro que voy a ir y me va a ir bien. Y entonces yo agarré como esa fortaleza también. Y ya al día siguiente, pues, empecé a los procesos y todo. Y lo que hice, que tal vez a uno le puede servir en cualquier otra etapa de vida, no precisamente para llevar quimioterapias, es que yo sabía que iba para algo que no era bonito ni fácil. Entonces yo nunca me comparé con mi versión de mí mismo estando bien, Ujú. ¿ya? O sea, si me daban náuseas, era normal. Si me sentía débil, era normal. Si me mareé, era normal. Si me daba asco, todo era normal. O sea, verlo como que estás en una etapa de guerra, un Ujú. periodo de total entropía y desorden, y no compararlo cuando se te antojaba una hamburguesa normal, cuando Ujú. podías ir al baño normal, Cuando puedes entrenar normal. cuando podía entrenar normal, exacto. Entonces, Sí, no era como ese autoflagelo de, ¿verdad? correcto, porque la gente sufre mucho porque dice, o sea, se pone el yo que estaba bien versus el que estoy ahorita. Ujú. Yo veía la versión mía en ese momento como la versión que tocaba, normal. Como la de hoy, el que está aquí sentado. Exactamente, Ujú. sí. Entonces, Claro. Chido. siempre estuve preparado para comer con náuseas, que era algo de lo principal que uno tiene que hacer porque hay que hacerlo varias veces al día y a nadie se le antoja comer con quimios. Ujú. A nadie hay que hacer, yo tengo un estómago como bastante fuerte, pero hay que ser muy fuerte de mente, militar. O sea, aunque sea sin masticar y sin oler, pero te lo empujas y cerras los ojos y ya. Porque la gente muchas veces no come cuando está en un proceso así y también por eso es que pierde todo el Ujú. peso. No solo por efecto de los químicos que tiene en el cuerpo, sino porque dicen, no, es que hoy no se me antoja nada. Y en el día se mandó un poquito de yogur, un poquito de jugo y una manzana. Eso Ujú. fue lo que comió en el día. No se puede. No se puede. Sí, no es sostenible, man. Hay que sacar fuerzas de donde no las hay y hay que comer. Ujú. Y me acuerdo muy bien que el primer almuerzo que me dieron el primer día, yo nunca más voy a volver a comer esa vaina. Porque le tengo un asco asqueroso así, pero terrible y sé que nada que ver. Porque ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Comiste con asco? Sí, por supuesto, Sí, un sí. montón. Era pasta normal con carne y pan con Ajo. con Mantequilla. ajito. Con O mantequilla, sea, ujú. lo más normal del Sí, mundo. sí, lo más normal. Era como tornillitos, Ujú. ¿ya? Ajá. Y el del solo hecho de pensar me da asco todavía. O sea, porque la Ajá. sufrí. Yo a medio plato yo sentía que yo me quería morir. Ujú. Ujú. Y era el primer día.
Era la primera sensación cuando estaba entrando la primera quimioterapia. Y hoy en día ese plato está crucificado para siempre. Tal vez algún día vuelva a comer, pero a lo que voy es que aún así comí. ¿ya? Okay. Y después de eso, habían días en los que yo escuchaba el menú, porque pasa la persona y te dice con toda la buena voluntad del mundo, vea, hoy tenemos picadillito, tenemos arrocito, tal, y usted cada cosa que le dice le da más asco. Usted dice, madre, no quiero nada de eso. Y uno ve cuando llega el sonido de la bandeja, es como un perro de Pavlov, o sea, todo el mundo está ya condicionado. Claro, entonces escuchan, porque siempre hay como una cosa como esa amarilla con negro donde hay cables, pero como de metal. Entonces cuando pasan el carrito, sonaba. Y todo el mundo se alarma y usted ve donde, sobre todo mucha persona adulta mayor, se pone el cubrebocas, se bajaba la boina, nadie quería oler comida, nadie. Usted veía donde era un desastre total. Y la gran mayoría de gente no acepta el almuerzo. O lo acepta y al final no se lo termina. Y yo a veces me sentía culpable de sí abrir mi taza, porque mi cápsula, porque yo abría mi cápsula y yo veía donde la gente hacía, así, y yo decía, madre, tengo que comerla, disculpas del caso. A mí tampoco se me antoja, se lo juro, pero... Y le daba rápido, y ya. Y había días en los que de verdad no... me hacían el favor en mi casa de un sándwich o algo un poco diferente, digamos. Pero había que comer de una u otra forma. Sí o sí. Claro, y una de las cosas que me pasó fue que tuve la oportunidad de conocer mucha gente y muchas historias, ¿verdad? Que también... Y conocerlos en un estado bien vulnerable, donde las personas se muestran justo como son, ¿verdad? Claro, sí, porque ahí es lo más democrático que hay en el mundo. O sea, no importa qué profesión tenías, qué edad tenés, lo que sea. Ahí estás sufriendo igual, digamos. Entonces, ¿y qué aprendiste de las personas que conociste? Muchas historias, muchas cosas, y a veces no me sentía ni siquiera digno de estar ahí. Realmente, muchas veces yo decía, hey, voy por mi quimio, no sé, mi quimio 16. Y yo veía a alguien, me preguntaba, no, yo llevo más de 200. Y yo veía que tenían 4 tipos de cáncer y 6 operaciones. Y yo decía, probablemente ya muy mayor, tal vez. Yo decía, probablemente esta persona no la cuenta. Probablemente esta persona no la libra. Y es una de las personas que le detectaron el cáncer muy tarde y entonces no va a continuar, no va a poder. Pero la estaba luchando. Correcto. Y yo decía, mae, uno piensa eso. A veces uno tiende a menospreciar lo propio, ¿no? Y yo decía, mae, yo no tengo nada. Entonces eso me pasaba y que a pesar de todo había mucha gente que tenía como el espíritu igual. No todo lo que me topó fue como catastrófico. Muchas veces yo me topaba gente que yo decía, mae, está tan entero y no tiene un diagnóstico fácil, no tiene un diagnóstico de que se va a curar y demás. Yo, gracias a Dios, hoy en día me he hecho ya varios tags de control y he salido 100% limpio y he estado súper bien. Y yo sabía que había mucha gente que tal vez no iba a poder con decir eso nunca, pues porque ya hay gente que se le detectó súper tarde, que ya tiene metástasis un montón de lados y ahí estaba, la quimio 200 y resto, y ahí estaba. Entonces, sí te hacía reflexionar como más bien diciendo, no me puedo quejar, o sea, no me puedo quejar, esta gente lleva aquí años, yo voy a estar unos cuantos meses. Y me topaba mucha gente así. Y también, por la gran mayoría de personas, me daba cuenta que soy fuerte mentalmente. Porque mucha gente se quiebra. Claro. Y eso iba a mencionar yo, ¿verdad? Que el cáncer se topó con un guerrero, ¿verdad? Llegó y vos le hiciste, bueno, y bailemos, ¿verdad? Vino, bailemos. Ese no es el caso normalmente. No. Y me pongo a pensar si el ejercicio, ¿verdad? Uno que entrena y es fiebre y es loco, ¿verdad? Intenso, a veces hace cosas que uno no quiere hacer, ¿verdad? Y claro, lo estoy comparando con algo mínimo en comparación a un diagnóstico de cáncer. Pero eso tal vez te prepara para hacer cosas que vos no querés hacer, ¿verdad? Tengo que comer, no quiero comer, tengo asco, pero tu cerebro ya está entrenado y capacitado. ¿Qué otras cosas en tu vida te prepararon para hacerle frente y decir, yo soy un guerrero, voy para la guerra, ¿verdad? Yo toda la vida me estuve preparando para esas quimios sin saberlo. Toda la vida. Todo lo que yo he hecho en mi vida me estaba formando para eso. Y así es como me gusta verlo a mí. Porque yo hice atletismo desde los 9 hasta los 16, 17, más o menos. Entrenamientos duros para Juegos Nacionales, comiendo mierda, pero durísimo. Sufriendo bastante. Sí, llevando palo. Claro. Y eso te forja un carácter. Tuve historias muy duras a nivel familiar, de las cuales tuve que ser el mediador y la persona pensante, aunque era bastante pequeño.
y eso también me hizo ver que tenía una mente fuerte. Y después todo el resto del deporte que hice, el CrossFit y demás. Y algo que me ayudó un montón, que de verdad me ayudó increíblemente, fue el karate. El karate Kyokushin, que es algo que llevo varios años, unos cuantos años practicando. Y la mentalidad verdadera del karateca te cambia por completo. Si Sí. uno deja que el deporte de contacto entre en su vida, yo sé que hay mucha gente que lo ve muy violento y no le gusta y piensa que no es un deporte y es completamente válido, pero el que de verdad logra agarrar la filosofía del karateca como tal a la vida es increíble porque es como un fuego interno que te nace por decir, yo con esta vaina no sé cómo voy a hacer, pero yo puedo. Porque Le voy a muchas entrar. veces en sparring eso es lo que sentís. Y en la academia, y le mando un saludo a mis amigos de IFK, en la academia eso es lo que te enseñan, eso es lo que nos pasa a nosotros entrenando, lo que pasa peleando, lo que pasa compitiendo. Y me acuerdo que yo agarré mucho de esa fortaleza que aprendí ahí para las quimios. Me acuerdo mucho Sí. que todo el tiempo tenía eso en mi mente. Yo me río, perdón, Miguel, ya, Dale. ya voy a dejar Ma, de déjame meterte, hablar, voy ma. a dejar de meterte callo, nada más quiero decir algo. Es que me río porque me acuerdo que hay un video en tu Instagram que me da mucha risa y me da mucha risa verlo sin saber el contexto y todo lo que ha pasado en tu vida, ¿verdad? Ujú. Pero ahora que nos estás contando todo lo que ha pasado, ese video es la descripción gráfica de tu vida, ¿verdad? Donde sale tu, no sé, coach, ¿cómo se dice en Ujú, karate? mi sensei. Su sensei en Ujú. karate, güey. Em, golpeándote Ah, sí. Ujú, en el ujú. estómago, ¿verdad? Entonces él empieza a golpearlo suave. Entonces Jesús le dice, más Ujú, fuerte. ujú. Y le empieza a pegar aún más fuerte, más fuerte. Se ve que Jesús ya está sintiendo bastante el impacto del golpe Ujú. y le sigue diciendo más fuerte, ¿verdad? Con cara de dolor. Pero la cara de dolor le dura un segundo y vuelve a poner la cara normal. Más fuerte, ¿verdad? Y sigue sintiendo. Entonces, descripción gráfica, De lo que eso es. sucedió. más fuerte, Totalmente, ¿verdad? Sí. totalmente. La resiliencia que te construyó, ¿verdad? Sí, Perdón, Miguel. totalmente. No, tranqui, no, más bien yo sí quería como tal vez remontarme ahorita, ahora que estábamos allá afuera hablando, te pregunté justamente que como parte del podcast que vos tenés, me dijiste que has creado amistades o has visto cosas muy chivas. Claro. Mae, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu podcast como tal? ¿Y qué cosas a la fecha querés llevarle a la gente a través del podcast? Lo que más me ha gustado es tener un podcast, es una excusa para tener conversación con gente que uno quiere y uno admira. Ujú, Y eso lo aprendí de Roberto Martínez, que es un gran podcaster mexicano. ujú. Yo me basé muchísimo en el podcast de él y en las cosas que él hacía. Y yo veía como él tenía un estudio en la casa del abuelito y me empezó con amigos, que así empecé yo, con un amigo que era deportista, otro por acá. Y luego empezar a hacer contactos más grandes. Entonces, esa es mi filosofía, que es como una excusa perfecta para poder casi que tomarse un café con alguien que vos admirás o que vos querés conocer. Sí, claro. Perfecto. Entonces, yo personalmente, primero lo hago para mí. Entonces, es donde realmente uno le encuentra pasión, porque me aporta mucho a mí. Ok, Y yo sé que si lo grabo y a la gente le llega el mensaje, es un ganar-ganar, claro. ¿verdad? Entonces, para mí es eso principalmente. Si uno pues hace bastantes contactos o personas que después puedes utilizar para que traigan otras personas que vos también conoces o que querés. Entonces Ujú. decirle, mira, me podrías ayudar ahí De para traer a tal persona o yo sé Sí. que vos conversás con tal, ¿verdad? Ujú. Entonces se hace una red de apoyo, una red de comunicación y realmente me ha dejado muchísimas cosas y lo que hoy en día espero es, por eso mismo me he tomado como bastante el chance, que ya llevo varios meses sin grabar y sin publicar nada, porque sé que cuando comience la quinta no quiero como comenzar un episodio o dos y la paré, sino Ujú. como darle. Dale fluidez, Entonces, sí. sí, siento que hoy en día hay demasiada información, hay muchísima cantidad de información, pero yo trato de hacer el esfuerzo para quitarle como toda la parte burocrática al tema de la comunicación y agarrar algo muy real, muy real. Entonces me gusta siempre sacar el lado más humano de cada invitado que yo tengo, básicamente. Ujú. Ese es como mi Que es mi todo un pensar. reto, ¿verdad? Sí, También. claro, hay es todo gente un reto. súper hermética, a ustedes les Ujú. ha pasado obviamente. Ujú. Hay gente que se abre tranquilamente y hay gente que es topar con pared y hay que empezar a sacar con cuchara Poco a y poco. tampoco obligar temas ni nada, Sí, pero porque sí
Se nota también. Claro, se puede sí, notar, es muy forzado, muy forzado. Mae, y bueno, hace poquito andabas en México. Mae, Sí. contanos esa experiencia, porque ibas con clientes que ya no son clientes, ahora son como Son amigos, amigos. ¿verdad? Entonces, tal vez contanos un poco y contar a la gente, mae, ¿cómo fue eso? ¿Estuvo duro, mae? ¿Estuvo fácil? ¿Fue la preparación? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cómo fue, mae? Fue bastante grande y complejo. Bueno, fue para llevar a Alex Reyes, que yo sé que ustedes saben quién es, el que no tiene los dos brazos por un accidente, y a la esposa. Porque él está loco, es una persona que Hay que estar loco. sí, o sea, yo siempre sé que yo agradezco mucho, ¿no? Que mi historia pues pueda motivar, inspirar a alguien. Para mí yo trato de ser alguien convencional haciendo cosas extraordinarias, eso es todo. Soy alguien normal que juega play, que duerme tranquilamente cuando puede una siesta a media tarde, o sea, normal. Y trato de hacer cosas que poco a poco se vuelvan extraordinarias, pero Alex es alguien extraordinario. Ya, esa es la gran diferencia que considero yo. Uno siente la vibra y el aura de él. Es alguien que después de lo que le sucedió quedó como un ser de luz acá en el mundo y así es como se siente. Entonces, bueno, yo lo conocí a él precisamente por invitarlo al podcast. Episodio número 30 era para celebrar como ese número. ¿Quién fue el conecte ahí en ese caso? No, verás que él me empezó a seguir desde la cuenta personal pequeñita que tiene él, solo de él, ¿Qué tal? porque yo entrenaba. Entonces él me empezaba a poner ahí como mis historias de morfo, mae, qué nivel, no sé qué. Ok, qué chido, mae. Sí, y entonces ahí empezamos como a conversar y yo decía, pero este es el mae que sale, que yo lo he visto. Y ya después entonces un día yo le dije, mira, ¿por qué no? ¿Por qué no llegas? Ajá, claro. Entonces fue como algo muy, muy chiva. Y ya, bueno, llegó, tuvimos un podcast espectacular y ya después de eso quedó como esa amistad. Y cuando yo pasé por mi situación de salud, él fue muy bueno, llegó a mi casa a visitarme. Me acuerdo que llegó en un día que era el día que más mal estuve. Había tenido fiebre toda la noche y cuando uno tiene fiebre en quimioterapia, para los que saben ahí de salud, saben que es una emergencia médica, eso no te puede pasar. Entonces había tenido bastantes complicaciones a nivel de salud. Había sido una noche muy dura. Yo en algún momento sí llegué a pensar que no la contaba, que me iba a pagar. Y pues por dicha no. Hasta me dormí con fiebre y todo. Ya era tanta la fiebre que me dormí. Y por dicha sí, aquí estoy. Gracias a Dios. Pero esa fue la noche más dura, me Ok. acuerdo. Sí, era 26 de diciembre del 2023. Y entonces, bueno, eso me pasó y él llegó al día siguiente porque teníamos un cafecito. Y llegó y habló con mi mamá y con mi hermana, entonces ya como que conoció a la familia un poco y de ahí hicimos como una química muy buena. Entonces ya de ahí él me empieza a contar sus locuras, me empieza a contar los 10.000 proyectos que tiene y que quiere hacer una maratón y que nadar aguas abiertas y que un montón de vainas. Y entonces dentro de esas me dice, ma, yo quiero subir montañas, yo quiero ir a conocer cumbres del mundo. Y yo sé que no tengo los brazos, entonces necesito muchísimas piernas y mucho core. Eso es lo que ocupo. Y yo quiero que usted me entrene. Bueno, entonces empezamos ahí. Yo lo entrené a él y llegó un punto en el que yo lo entrenaba para las carreras, lo entrenaba porque él hacía 5K, 21K, etc. Wow. Pero llegó un punto en el que me dijo, madre, ya quiero tomármelo en serio y pongamos una fecha y tal. ¿Qué nivel, man? Entonces él me dijo, quiero ir a México a subir el Pico de Orizaba, que es como la montaña más alta de México. Primero subió el Chirripó, ¿verdad? Lo subió en la ruta normal que hace uno, en 3 días, de que uno sube, se queda en el albergue. ¿Han subido el Chirripó? No, yo no. ¿Nunca? Todavía no. Tienen que ir. Sí, he escuchado. Es una experiencia increíble. Bueno, ¿Verdad? Es que vámonos. Sí, Armen Wright. Estas historias uno dice, ¿por qué yo no Sí, sé? ¿por qué no lo he Armen hecho? Wright. Sí. Sí, no, Armen Wright. Tiene que ir. Sí, me Armen tengo que Wright. llevar. Embarcados. Sí. Armen Wright es espectacular. Yo pocas veces me he emocionado tanto como llegando ahí. Yo lo subí y lo bajé en un día. Eso es una estupidez que no hay que hacer. No se eso hace. no hay que hacer. Ajá. Son 40 kilómetros, 20 para arriba y 20 para abajo. Ok. Llegué despedazado, pero... Y sin rodillas. Sí, claro, pero él lo subió. Después de ahí nos fuimos a México y en ese trip del Pico de Orizaba llegó un punto en el que me dijo, mae, yo quiero, no quiero que usted me entrene ya, yo quiero que usted vaya conmigo, que usted va a subir. Entonces se convirtió en un proyecto mío. Ajá, también. Y claro, no, espectacular. Subimos, a él se le ocurrió, porque está loco, insisto, la trilogía mexicana, que así se le llama allá, y es como el desafío más fuerte del hiking, que era subir Nevado de Toluca, Mujer Dormida y Pico de Orizaba en 3 días. Entonces, martes, miércoles y jueves.
Madre, qué bravo. Entonces, yo he visto Mujer Dormida que tiene la forma... Ajá, que tiene sí, la forma de una chica. Sí, pero, o sea, subir eso Sí, debe es ser una durísimo. estupidez. Entonces, hicimos Nevado de Toluca completo y exitoso. Ya es tocar alturas bastante importantes y altas. Al día siguiente íbamos a subir Mujer Dormida y Dios nos dijo que no. Y nos mandó un huracán grandísimo. Entonces no pudimos subirlo. Y al día siguiente que tocaba Orizaba, seguía el huracán. Entonces nos dijeron, es imposible humanamente que lleguen a hacer la cumbre. Habían como 20 personas de 20 países y todo. Pero nos dijeron, si quieren pueden intentar a ver hasta dónde. Y eso hicimos porque ya estábamos ahí. Yo, eso iba a decir, y de fijo lo intentaron. Obviamente. Porque, No, y ¿verdad? fue como una locos. catástrofe total de clima. Menos 15 grados, yo dejé de sentir mis dedos y entonces yo les dije, o bajamos y él me dijo, el guía me dijo, si no bajan pierde los dedos, ¿no? Y fue bastante extremo, pero fue chivísima, fue espectacular ir con Alex, ir cuidándolo, el ímpetu y el apoyo que le mete él. Entonces, pues sé que no fue el último proyecto que hemos hecho juntos, vamos a seguir trabajando y eso es lo bonito que nos deja todo esto, ¿no? Personas así. Qué qué nivel de sentirse vivo, digamos, de hacer estas varas y decir, mae, sí, lo hice, mae, me siento, mae, es una adrenalina, Sí, me imagino, mae, el llevar el cuerpo ahí como no como al límite, pero mantenerse, mae, o sea, es un esfuerzo constante para poder llegar y cumplir tu meta. Ma, y de hecho... Tenés mucho tiempo para pensar ahí. Sí, man. claro. Para sudarla. Ma, lo que te iba a preguntar, para la gente que nosotros igual siempre incentivamos, digamos, como la parte, lo que hablábamos, la parte física, mental y espiritual. Sí. Ma, lo que quería decirte, o la pregunta que quería hacerte era con respecto, digamos, a Alex. Digamos, yo creo que la motivación es temporal. O sea, yo puedo estar motivado a hacer ejercicio un 1 de enero y con esas metas, ¿verdad? Que la gente, vamos a entrenar de una vez y no sé qué. Pero yo creo que la motivación se va, ¿verdad, claro, mae? Entonces, totalmente. ¿qué vos considerás que ha sido tu propósito? Aparte de que obviamente estudiaste movimiento humano y demás, pero ¿qué crees que ha sido el motivador, perdón, el motivador no, el propósito de Alex con esto que está haciendo y el propósito tuyo, digamos? O sea, ¿cómo lo ves o cómo lo puedes hacer? El propósito de los dos ha sido seguir estando vivo, lo que vos dijiste en un inicio. O sea, seguir haciendo cosas. Muchas veces mi madre, de hecho, siempre se abruma y me dice, deje de meterse en tanto. y me dice, y tras de todo ahora con Alex, él lo jala a que haga más. Y al rey siempre le dice a Alex, deje de meterse en tanto. Yo nunca, ella una vez, mi madre me dijo, ¿usted no tiene llenadero? Y yo le dije, no tengo. De aquí a que la diferencia, y esto es súper importante para que se lleven este mensaje, yo puedo no tener fondo, y yo, por ejemplo, no lo tengo. Hasta que Dios me preste vida aquí, yo voy a estar metido en 30 proyectos a la vez, de los cuales exitosos tal vez salgan 15 o 16, pero no lo importa. Intentando, mae. Pero lo voy a intentar. Pero voy a estar siempre tranquilo. Feliz de hacer cada cosa, buena o fallida. A lo que voy es, mucha gente se mete en demasiados proyectos buscando la felicidad como un perro escarbando. ¿Me explico? Yo no busco la felicidad en ningún proyecto. Yo ya soy feliz de tan siquiera intentarlo. ¿Me explico? Entonces, cuando uno va a un proyecto, no tiene que ir buscando aprobación, buscando que salga bien, llegando a la meta. Todo el trip que yo tuve con Alex para intentar llegar, por ejemplo, hubiera sido una decepción que fuéramos con la meta de Pico de Orizaba, la cima y una foto. Y si no, no llegamos ni a la mitad. Pero lo intentaron y todo ese trip fue espectacular. Así con todo. Entonces, poder meterse en un montón de proyectos, pero siempre con el agradecimiento de tener salud, de estar libre, de estar afuera, en la calle, corriendo, caminando, lo que quieras hacer, porque yo ya estaba en un estado en donde no puedes hacer eso y en donde poder mandarte un helado de agua sin vomitarte es duro y en donde caminar 100 metros te hace sudar y tener taquicardia, inclusive palpitaciones en la cabeza. Entonces, tener tu tiempo libre para poder hacer las cosas y todo, no se puede desperdiciar, no se puede tener nada más una vida rutinaria y ya. Esa es mi filosofía y es como lo veo, pero sí estar agradecido de cada pequeña cosa que puedes hacer. Amén. Solo con eso, de verdad, es que qué privilegio poder escuchar estas cosas, ¿verdad? Sí, total. Porque ya a mí me cambió el día, ¿verdad? Yo digo, pues, o sea, voy a disfrutar porque justo hoy venía como pensando en lo que va a pasar mañana. ¿verdad? Entonces, y hoy fui a correr y ni siquiera me acuerdo de cómo me sentí en la corrida, porque venía pensando, ¿verdad? Hay que disfrutar cada pequeña hora, pero en serio. O sea, la vida es hermosa, tiene demasiadas cosas chivas que hacer y con solo el hecho de que usted, ¿verdad?, esté sano, usted puede hacer lo que le dé la gana. O sea, ustedes dos ahorita tienen la posibilidad de armo trip y el otro año subimos Chirri. Y listo, y se preparan, como lo hice yo,
Como me marcaste ahorita, mae. Sí. Exactamente. Lo hice yo y me preparé, hice varias caminatas. Fuimos con Alex a un cañón, el Salto del Mono, y fue durísimo sacar ese mae de un río sin que se muera. Fue dificilísimo. Y todo ese trip fue espectacular. Y es disfrutar la esencia de cada pequeña vara que usted haga, pero en serio, de forma consciente, agradeciendo y poniéndose en perspectiva. Fue puta, ¿cuántas veces he estado jodido de la panza o he estado mal? O tal persona que ya no está conmigo, un familiar que fue, ya no sé, pasó a mejor vida por alguna enfermedad, lo que sea. Y disfrutar eso y pensar qué quieres hacer con la vida. No importa la edad que tengas, disfrute la vida. Eso es todo. Mae, buenísimo. No, mae. Entonces, para cerrar, mae, voy a usar lo que vos haces, aprovechando que te tengo, mae. Hacer una mezcla. Me aplica, sí. Sí, bien, te voy a hacer una mezcla. Me gusta. Mezcla de los podcasts. Mae, primero, recomendarnos a alguien que debería estar aquí sentado en la mesa con una historia de esto, mae. Una historia real de sentirse vivo. Sí. Y segundo, una última recomendación para la gente, mae, que quiere moverse, mae, que quiere estar motivado, que quiere sentirse vivo. Mae, y con eso podemos cerrar, yo creo, mae. Persona para estar acá, de la que he hablado la mitad del podcast. Alex tiene que estar aquí, digamos. Soñado. Alex, si quieren, yo lo... en contacto. Sí, claro. Yo lo traigo y lo llevo a la casa después. Démosle, Alex tiene que... Cuando uno conversa con Alex, uno le cambia, no el día, le cambia la vida. Es brutal. Qué rete, entonces, sí, es espectacular. Y último consejo, como para las personas básicamente... Si se pueden llevar algo de lo que escucharon o de lo que yo significo en este episodio, básicamente es que uno tiene siempre la opción de darle vuelta a la cosa que sea que le pase en la vida a nivel mental. O sea, es que lo que sea que te pase, cuesta mucho que de verdad haya una catástrofe, cosas que ya no tienen salvación y que de verdad no hay por dónde agarrarlas, un accidente gravísimo, alguna situación que de verdad la vida te manda y no hay por dónde agarrarla. La gran mayoría de circunstancias es cuestión de agarrarlas y darles vuelta. Sí se puede, no es fácil, pero se puede. Que me echaron del trabajo y tengo una crisis económica y me terminó mi pareja y tal. Ok, sí, me están pasando un montón de cosas feas, pero yo le doy vuelta, salgo del fango, ser el ave fénix, básicamente, surgir de donde no hay. Y cuando uno logra hacer eso, uno anda muy tranquilo por la vida, porque sabe que lo que Dios le mande va a ser porque uno puede con eso y aprende a disfrutar de los pequeños momentos como estos en donde uno está bien, todo está en calma, todo está tranquilo y no andar precisado de que doy clase de mediodía y tal. Ahorita llego, estoy conversando con ustedes y lo gozo. Eso. Buenísimo. Soy pompeayo. Sí. Excelente primer episodio después de ese parón. Súper motivado. Entonces, para la gente que está en casa, porfa, si está llegó hasta este punto, vaya y se suscribe en YouTube. Nos puede seguir por las redes sociales como Vivo Podcast CR, tanto en TikTok como Instagram. A Jesús, puedes dar desde tus redes y hasta tu podcast, ese es tu espacio también, buenísimo. Para que te sigan. Gracias. Sí, pueden seguir a Efecto Fitness, que básicamente, el podcast igual en YouTube, todas las plataformas digitales y en Instagram también. Y aparte de eso, pues mi perfil, que subo ahí cositas a veces de Jesús Mena 13, así sale en Instagram. Jesús Mena siendo golpeado en el estómago. Ese video tienen que ir a verlo porque esa es la descripción gráfica de la vida a veces, ¿verdad? A veces, y sí, siempre se puede un poquito más. Y si ya nos siguen en YouTube también, compartan el episodio en sus redes sociales también para que otras personas también tengan acceso a este montón de aprendizaje. Así es. Entonces, desde ya les agradecemos por el tiempo. Un abrazo y el cuerpo está para hacerse sentir vivo. Entonces, vaya, disfruten, sean agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Muchísimas gracias por la vida. Hasta luego. Chao.